Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Cerón, estudiante de Madness Física, y en este video voy a tratar de explicar el tema de inducción electromagnética. Espero que les agrade. Bien, para empezar el tema de inducción de Faraday, el primer tema que tenemos que recordar es el tema de campo magnético, en especial lo que son las líneas de campo magnético. Como todos recordarán, los imanes tienen dos polos, el polo norte y el polo sur. Sabemos que del polo norte emergen las líneas de campo magnético que van a converger al final en el polo sur. Bien, para que observemos cómo son las líneas de campo magnético, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un poco de limadura de fierro. Sabemos que el fierro es un material magnético. Lo que vamos a hacer rápidamente es colocar el imán encima de la limadura de fierro y vamos a observar rápidamente cómo serían o cómo son las líneas de campo magnético. Voy a levantar el imán poco a poco y ahí está. Como se puede observar, la limadura de fierro se alinea a las líneas de campo magnético, las líneas que salen del polo norte y que llegan hacia el polo sur. Entonces, las líneas de campo magnético son más densas, o hay más líneas de campo magnético en esta región donde están más cercanos los polos, y conforme me voy alejando de los polos magnéticos, las líneas se van haciendo menos densas, hay menos líneas de campo magnético. Eso es importante, porque gracias a esto vamos a poder nosotros eh, tener este fenómeno de inducción magnética. Entonces, fijémonos bien cómo la limadura se está alineando según el campo magnético. Fíjense cómo aquí las limaduras se unen casi horizontalmente. Y bueno, entonces lo único que hay que recordar es que el campo magnético es más intenso en regiones más cercanas al imán, y conforme me alejo del imán, el campo magnético es menos intenso. Eso quiere decir que hay más líneas de campo magnético cerca del imán, y conforme me voy alejando encontramos menos líneas de campo magnético. Después de haber recordado el tema del campo magnético y las líneas de campo magnético, ahora vamos a adentrarnos a la parte del tema de las bobinas conductoras, que nos van a servir mucho para poder explicar esto de la inducción electromagnética. Entonces, vamos a ver, esto que tengo aquí es alambre de cobre enrollado, ¿sí? Y es a lo que nosotros llamamos una bobina. Simple y sencillamente es agarrar y enrollar el alambre un cierto número de vueltas. Es importante, o veremos más adelante que es importante, no solamente el grosor del alambre, sino también el número de vueltas que se le dé a la bobina. Podemos tener bobinas de diferente tipo. Por ejemplo, esta es una bobina que tiene un diámetro bastante amplio y solamente está formado por dos vueltas de alambre de cobre. Aquí tenemos otra bobina
de un diámetro más pequeño. Igual es alambre de cobre esmaltado. Aquí son aproximadamente 20 vueltas de alambre. Si se dan cuenta, pues es un alambre delgado, no es muy grueso. Y también pues tenemos bobinas con un mayor número de vueltas, ¿no? Aquí tenemos una bobina con aproximadamente unas 500 vueltas. También es alambre de cobre. Recordemos que el alambre de cobre es muy usado por ser por ser un buen conductor. Vamos a tener bobinas con alambre un poco más grueso. Y bueno, las bobinas se ocupan para muchas cosas. Uno de sus usos puede ser para hacer transformadores, que son muy ocupados en los aparatos eléctricos. Y bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver cómo afecta las líneas de campo magnético a este alambre de cobre que está enrollado. Bien, para entrar de lleno a el tema de inducción electromagnética, vamos a seguir trabajando con el imán que tenía limaduras de fierro en sus polos. Como se observa, entre más cerca esté de los polos, las líneas de campo magnético están más cercas unas de otras. Hay una densidad más grande de líneas de campo conforme me acerco más a los polos. Y conforme me alejo, las líneas de campo magnético se van separando, como se observa aquí con la limadura de fierro. Entre más lejos estén de los polos, se separan o se nota más la separación de líneas. Bien, lo que vamos a hacer en este momento es vamos a tomar una bobina de alambre de cobre de aproximadamente unas 15-20 vueltas y vamos a hacer que las líneas de campo magnético de este imán atraviesen el interior de la espira de la bobina. Entonces voy a hacer esto. Entonces en este momento me voy a acercar a uno de los polos y lo que estoy haciendo es hacer que un cierto número de líneas de campo atraviese mi bobina. Recuerden, si yo me alejo del imán, la densidad de líneas de campo es menor. Eso quiere decir que conforme me alejo del imán hay menor número de líneas. Conforme me acerco al imán, la densidad de líneas de campo aumenta. Por lo tanto, va a haber mayor número de líneas de campo. Entonces, cuando yo hago este movimiento, estoy haciendo que el número de líneas de campo que atraviesa la bobina cambie en el tiempo. Aquí, en esta posición, hay pocas líneas de campo atravesando el interior de la bobina y en esta posición hay
hay más número de líneas de campo atravesando el interior de la bobina. Entonces, el número de líneas de campo que atraviesa la bobina cambia con el tiempo. Lo que dice Faraday es que si el número de líneas que atraviesa la bobina, lo que dice Faraday es que si el número de líneas de campo magnético que atraviesa esta bobina varía con el tiempo, entonces se va a generar una fuerza electromotriz inducida en la bobina. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, esta bobina no está conectada ni está enchufada a ningún toma corriente. Por lo tanto, en ella no hay un flujo de electrones, no hay una corriente eléctrica, ni tampoco hay nada, no está conectada a ningún dispositivo que genere en esta bobina una corriente eléctrica. Pero si yo hago este movimiento, lo que dice Faraday es que dentro de la bobina, dentro de los cables, dentro del alambre de cobre, comienza a haber un flujo de electrones, comienza a haber una corriente eléctrica, comienza a haber una fuerza electromotriz inducida que hace que los electrones en la bobina empiecen a moverse. Bien, vamos a hacer esto con un voltímetro para ver que realmente se está generando una fuerza electromotriz.